La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a trasladarnos hasta Piura. Gentilmente atiende la comunicación a esta hora con la semana en RCR. Don Javier Bereche, él es el presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Qué gusto saludarlo, señor Bereche, muy amable como siempre. Buenos días, señor Hernández, un gusto de saludarlo a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por invitarme. Leía con atención un reciente comunicado de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura, ¿no? Donde están sumamente preocupados por no solamente el tema sanitario, ¿no?, sino la desatención de parte del gobierno del Estado, ¿no?, la ausencia de Estado en circunstancias que los hermanos en Piura están viviendo, ¿no? Lluvias extremas recientemente, desbordes, etcétera, etcétera, y ahora el tema del dengue, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente en Piura? ¿Sí? Bueno, señor Hernández, primeramente permítame por medio de su medio, para la redundancia, pues expresar nuestras condolencias a las 58 familias que tienen hoy por hoy un fallecido en sus hogares producto del dengue, y también solidarizarnos con todas las personas que están en una situación de curar a sus enfermos. Para dar digamos, un resumen de lo que está pasando en Piura, creo que es bueno, señor Hernández, compararnos con otro fenómeno del Niño, el dengue producto de la humedad, de las lluvias. Y en el Niño del 2017 tuvimos alrededor de 65 y un poco más de 60.000 casos de dengue en el Perú, ¿no? Hoy ya estamos en 120.000 casos de dengue en el Perú, para poder hacer una comparación de qué es lo que estamos viviendo, de cómo está desbordado y descontrolado el dengue, sobre todo en nuestra región, en Piura. Y fíjese que de esos 120.000, 37.000 casos están en Piura. Y ya ha cobrado 180 vidas de peruanos en el dengue en este año, y de esos 180 casos, 58 son piuranos. Y para tener una relación de si esto viene en bajada, si la tendencia es descendente o estamos en una meseta, pues yo debería comentarle que al día martes de esta semana, señor Hernández, estamos hablando de seguramente 30.000 casos y poco menos de 40 fallecidos. Al día jueves, porque es la última información que tenemos, todavía no hemos revisado la información hasta el día de ayer viernes, pero al día jueves tenemos ya 37.000 casos, o sea, esto va creciendo, y 58 fallecidos, 18 fallecidos lamentablemente más. Entonces, esto no está descendiendo de ninguna manera, esto viene descontroladamente para arriba, y por eso es que hacemos un llamado a cambiar la estrategia nacional de batalla contra el dengue, ¿no? La lucha contra el dengue tiene que ser mucho más agresiva, con mucho más eficacia. En estos momentos, lamentablemente, mientras conversamos, los piuranos no encontramos una cama para poder ser asistidos en el sistema hospitalario público, ni tampoco en clínicas privadas. Hay medicamentos que escasean, como por ejemplo el paracetamol de 1 gramo, el supracal de 1 gramo, el suero intravenoso o el suero oral. Y si encuentran los piuranos, pues lo encuentran por precios elevadísimos, ¿no? Y eso nos hace pues ver que la situación tiene que ser manejada de otra manera, con una estrategia no solamente local. La pelota, como dijo la ministra en su visita esta semana, no está solamente en la cancha de los gobiernos locales y regionales. Esto merece y responde o debe responder a una estrategia mucho más agresiva y mejor pensada en el Perú, porque no somos los únicos, entendemos que somos el epicentro seguramente y somos los que estamos padeciendo los mayores impactos, sobre todo las familias más vulnerables, las familias más afectadas, lamentablemente son las más pobres, a quien tanto la Iglesia Católica, la empresa privada, el sector privado está asistiendo también, ¿no?, junto con las autoridades, con los alcaldes y los gobiernos regionales, en desinfección, en medicamentos, en espirales, en repelentes, digamos, en insumos que hoy están caros o escasos y que nos hace notar en nuestra participación ante la batalla contra el dengue, conocer a profundidad cuál es la realidad, la verdadera realidad. Por lo tanto, nos hace salir con, digamos,
con conocimiento a demandar una estrategia diferente y más agresiva de la ministra de Salud. Esta semana, señor Bereche, varios colectivos en Piura han exigido o exigen la renuncia de la ministra Rosa Gutiérrez. Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, indicaba que la presidenta Dina Boluarte le ha dado toda la confianza a la ministra Gutiérrez. Es más, la ha instado a que se instale conjuntamente con todo su equipo técnico en Piura, ¿no? Usted ha señalado algo bastante interesante, ¿no? Más allá de las personas, lo que se requiere es una estrategia, ¿no? Y esto, en realidad, no había que hacer mayor diagnóstico en Piura. Esto, si se tomaban las previsiones, se pudo evitar. Tenían lluvias extremas, tenían inundaciones, tenían desbordes, etcétera, etcétera. Esto se veía venir. Usted acaba de hacer una comparación con lo ocurrido con el niño costero del año 2017, donde también se presentaron casos de dengue. Por lo tanto, no era nuevo. Yo he tenido oportunidad de conversar en ese momento con epidemiólogos en el 2017 en Piura, y me explicaban que eso iba a ocurrir. Y por lo tanto, también luego de lo que ha pasado, este fenómeno del niño costero, complejo, se va a prolongar, etcétera, etcétera, pero sí se tenía conocimiento que había que actuar de una manera integral y con una estrategia, ¿no? La situación se ha desbordado. Los gobiernos locales, usted bien lo sabe, en Piura no tienen capacidad. No tenemos primer nivel de atención en Piura. Eso no existe en Piura, ¿no? Entonces tampoco hay el suficiente equipo profesional. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya de inmediato? Usted tiene una visión gerencial y esto se tiene que mirar con una visión de estrategia, de gerencia, para poder atacar los problemas. Sí, como usted bien lo ha dicho, esto es una enfermedad que absolutamente requería prevención y lamentablemente no se ha hecho. Y aprovecho sus cámaras para poder demandar que esto nos sirva de lección para el fenómeno del niño global que ya se está anunciando, que la presidenta Boluarte y el Premier han anunciado tendremos en el segundo o a partir del segundo semestre de este año. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que hay pocas cosas que hay que hacer, pero con mucha más agresividad. El dengue, su caldo de cultivo está en las lagunas, está en los pozos de agua, está en los inservibles más comunes, los techos de las casas, ¿no? Fíjese, señor Hernández, nosotros ahora mismo tenemos lleno de hierba la región, producto de las lluvias. Entonces, y ahí habita perfectamente el dengue. ¿Cómo deshierbamos una región? No estamos hablando de una ciudad, sino una región entera. ¿Cómo la deshierbamos? Tiene que haber un pool de maquinaria, de volquetes potente que pueda batallar contra esa situación. ¿Cómo retiramos los inservibles que deben estar aún húmedos en los techos de toda una región donde ahí habita el dengue, por ejemplo, ¿no? O cómo hacemos para concientizar a las personas para que no dejen, que no tienen agua potable y que tienen que guardar el agua para poder subsistir y que en esa agua puede vivir el dengue. Entonces son situaciones muy complejas de resolver que ameritan pues, de recursos. Se necesitan recursos a nivel local, regional, pero también nacional para poder hacerle batalla a esto. Por otro lado, necesitamos medicamentos, ¿no? Dado que tenemos dengue ya, y eso no va a resolverse de la noche a la mañana, necesitamos que las personas piuranas y peruanas tengan acceso a la medicación y además que sea gratuita. Porque el alcalde, el gobernador, difícilmente va a poder solucionar una escasez de medicamentos nacional, como hoy la estamos viviendo, porque no tenemos suero, porque no tenemos suero intravenoso, porque no tenemos los productos necesarios para poder combatir el dengue. Por otro lado, necesitamos camas. El sistema hospitalario piurano viene adoleciendo históricamente de camas UCI, de cuidados intermedios, de personal de la salud, etcétera. ¿Por qué? Porque no ha habido una política y una estrategia, digamos, potente que pueda hacernos llevar a otro nivel en Piura en cuanto al sistema hospitalario. Por lo tanto, eso tampoco se puede resolver de la noche a la mañana, ni lo puede resolver un alcalde, ni lo puede resolver seguramente un gobernador a 5 meses de su gestión, ¿no? Entonces,
amerita que el Sistema de Salud Nacional peruano tome cartas en el asunto y pueda resolver y habilitar camas provisionales para poder atender a las personas. Pero lo que no puede pasar es la indigna situación que hoy están viviendo los peruanos que no son atendidos en los hospitales o clínicas, o que son atendidos en las veredas, en los pasillos, en sillas, en los automóviles, les ponen el suero intravenoso porque no hay más lugar en un centro hospitalario. Eso es indigno y eso tiene que cambiar. Y por otro lado, la batalla, la lucha contra el dengue amerita de políticas nacionales, ordenanzas regionales, municipales, pero también nacionales, de manera que las personas podamos entender de que en una desinfección, pues, tenemos que abrir nuestras puertas para que puedan ser desinfectados, podamos abrir las calles y para que tanto las familias, las instituciones públicas y privadas puedan tener una desinfección adecuada. Señor Hernández, necesitamos también desinfectantes, ¿no? Necesitamos insumos para poder fumigar de manera también industrial la ciudad, ¿no? El sector privado en este momento está poniendo nebulizadores industriales que normalmente los usamos para la agroexportación, los hemos puesto a disposición para que se fumiguen las calles de Piura, y eso implica comprar malateón, que es el producto que se usa junto con combustibles que en la mezcla producen esta nebulización que ataca el vector. Pero eso pues tendría que ser muchísimo más potente y además también dentro de los hogares de los piuranos y los peruanos, para poder combatirlo de manera exterior pero también interior. Entonces, todo este conjunto de medidas que estoy relatando, que seguramente algunas otras tendrán que ser complementadas, no puede ser solamente, como vuelvo a repetir, la ministra expresó en esta semana, responsabilidad de los alcaldes, porque evidentemente un alcalde no puede resolver la situación de un hospital, de una clínica, o de la medicación, o de la escasez, o del carecimiento de los productos nacionalmente hablando. Tiene que venir de una estrategia nacional. Pero además, y así somos formales, el decreto de emergencia, que declara en emergencia a 20 regiones del país por casos de dengue, entre ellas Piura, indica claramente que el liderazgo de la estrategia y la ejecución de la lucha contra el dengue la tiene el Ministerio de Salud. Entonces, todo nos lleva a demandar en la ministra cambios de estrategia, mayor agresividad. Nosotros no hemos pedido su renuncia. Creo que en situaciones de emergencia como las que vivimos, no podemos descabezar al organismo, la institución más importante de la salud en el Perú, y que más bien demandamos y además acompañamos y ayudamos con propuestas, pero también con nuestra participación económica, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, tanto la Iglesia Católica como el sector privado en Piura. Estamos dialogando con don Javier Bereche, él es el presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Piura. Aprovecho esta conversación, señor Bereche, ¿no? Los efectos que ha tenido primero el tema de la pandemia, de la COVID-19, el tema de la conflictividad social, luego el tema del niño costero, y ahora tenemos dengue en Piura, ¿no? ¿Cómo nos está afectando en la economía? ¿Cuánto le cuesta a Piura en estas circunstancias seguir afrontando cada de estas situaciones? Esto nos está costando buenos puntos de nuestro PBI. Nuestro PBI, no todos sabemos, ¿no? Producimos alrededor de 20.000 millones al año en Piura, y nosotros pensábamos crecer en este primer trimestre a razón de entre 2 y 3 puntos. Lamentablemente eso no ha sucedido, y más bien en este segundo trimestre pensamos, ¿no?, recuperar buena parte de lo que no se pudo hacer en el primer trimestre, pero estamos cuesta arriba, ¿no? Estamos cuesta arriba, ¿por qué? Porque esto también nos impacta con los ausentismos laborales, esto nos impacta con las llegadas de arribos de turistas, esto nos impacta en todos los sectores, en realidad, ¿no? Tenemos un 15% de ausentismo laboral por dengue. En el sector de educación hay colegios que están llegando al 40% de ausentismo de los profesores porque están contagiados, o hay colegios que ya tienen alrededor de 15, 16%, grandes unidades escolares de su alumnado con dengue. Entonces eso paraliza mucho también la actividad productiva. El sector turismo también está afectado, a pesar de que los hoteles ofrecen mucha protección para sus visitantes, repelentes, espirales, vape, etcétera. Son lugares que están desinfectados, están fumigados, podríamos decir que son lugares que están seguros. Sin embargo, es también muy comprensible que los peruanos
y extranjeros tengan un poco de temor de venir a nuestras playas a hacer turismo en la situación en la que estamos, ¿no? Nuevamente repito, los hoteles son seguros, pero existe ese temor también que hace que las reservas se vean un poco impactadas. Entonces, esto nos impacta a todos, esto nos lleva también a reflexionar lo que estamos batallando en este año. Tenemos nuevas autoridades locales, nuevas autoridades regionales que tienen alrededor de 5 meses de trabajo, equipos nuevos de trabajo, ejecutivos nuevos, y de pronto llegó Yaku, de pronto llegó el fenómeno del niño costero, ahora nos viene la epidemia del dengue, pero además tenemos una amenaza muy grande, muy fuerte con el fenómeno del niño global. Entonces son situaciones que ponen cuesta arriba la gestión pública, la gestión privada, y que demandan, ¿no?, de una atención diferente, seguramente, de nuestro gobierno. Tendrían que ver al norte peruano con un prisma diferente, con un prisma de mayor prevención, con un prisma de mayor atención, ¿no? No podemos en estos momentos no ser el foco de atención por todas las situaciones que he comentado, ¿no? Nosotros no estamos viviendo una situación política complicada o de protestas complicadas. Esa no es nuestra situación. Nuestra situación estamos luchando contra la naturaleza, y ante eso demandamos de nuestro gobierno central pues mayor atención, mayor acompañamiento, sobre todo, dado los puntos que he resumido ahora, ¿no? Autoridades nuevas, Yaku, fenómeno del niño, dengue y fenómeno del niño global. Son situaciones muy complicadas que debería llamar la atención al gobierno central y estar más pendiente del norte peruano. Este último tema que usted aborda, el tema del fenómeno el niño global, ¿no? Hace unos días, una evaluación que hace el Comité Multisectorial de Seguimiento del Fenómeno del Niño señala que se va a prolongar hasta el verano del 2024. No solamente es el tema sanitario, es el tema multisectorial, ¿no? ¿Se están tomando algunas medidas desde la Cámara de Comercio y la producción de piedra? ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con autoridades del gobierno regional, del gobierno central, para proyectar prevención ante una eventualidad de lluvias extremas a través del niño global? ¿Se está tomando alguna medida o nuevamente la indiferencia está primando? Fíjese, señor Hernández, en el mes de abril sí recibimos invitación del premier Otárola. Fuimos a Palacio de Gobierno a hablar con él de esta situación de las emergencias que Piura está viviendo. Y una de las cosas que le propusimos o le aportamos en esa reunión es que tienen una histórica oportunidad el gobierno actual ante las emergencias que estamos viviendo y las que se vienen, porque la emergencia global que se anuncia en el mundo es realmente una de las más importantes, lamentablemente, de los últimos años, de los últimos tiempos, porque cambiará la temperatura del mundo, del planeta entero, y la afectación viene por Piura, ¿no? Es directamente el norte peruano en todo caso y Ecuador. Entonces, yo le explicaba y le decía al premier Otárola que el Perú necesita una bitácora a seguir en cada desastre que se nos presente. Le hacíamos el recuento de que en los últimos años hemos tenido más de 100 desastres o impactos nacionales por desastres naturales importantes. Y que lo que no puede seguir pasando en el Perú es que ante cada desastre grave de la naturaleza estemos creando instituciones nuevas, ¿no? Forsur, Reconstrucción con Cambios, ahora la Dirección Nacional de Infraestructura, y así no podemos avanzar como país. El país debería trabajar casi en automático en prevención primero, para que los desastres naturales que ya sabemos van a venir, como el fenómeno del niño, no nos impacte mucho. Guardemos el agua más bien para poder ampliar fronteras agrícolas, el agua del fenómeno del niño, pero además tengamos una bitácora de trabajo en el momento de la emergencia. Y esa bitácora de trabajo responde, por ejemplo, a que quién va a dirigir la emergencia en una región cuando se presente. El llamado a dirigirlo es INDECI y las Fuerzas Armadas, como siempre han sido ante situaciones graves. Este año no ha sido así, no hemos visto. Nosotros los piuranos, si bien las Fuerzas Armadas son realmente unos héroes para nosotros, porque en cada desastre natural ayudan como nadie en nuestra región, pues
sí creo que la estrategia militar, la estrategia de ingeniería militar, tiene que entrar a tallar con mayor prontitud, y eso no lo decían las Fuerzas Armadas, lo decía el gobierno central, ¿no? Entonces, primero, ¿quién lidera la emergencia? ¿No? Y hay que declararlo pronto, en una emergencia nivel 5 como la que hemos tenido y que la que probablemente vayamos a tener, tiene que liderar la emergencia, pues, INDECI y las Fuerzas Armadas. Estrategia militar para poder combatir un desastre como el que vivimos. Segundo, tenemos que ser alumbrados por la ingeniería. No podemos seguir con soluciones que no sean, por lo menos que sean provisionales, pero algo integrales. Lo que ha pasado, lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda en el último desastre, y es lo que se le encargó, es bombear el agua, señor Hernández. Y lo que hacían es, encontraban una laguna, bombeaban el agua, llovía en la tarde, se volvía a llenar, bombeaban el agua, y así hemos estado 2 meses y medio lo que ha durado la emergencia, ¿no? Necesitamos soluciones de drenaje para que las casas no se inunden, ¿no? Para que la infraestructura de las ciudades no estén bajo el agua como hemos estado. Necesitamos una post-inundación, políticas de post-inundación, porque ya vemos que la emergencia sanitaria que hoy estamos viviendo es más grave que la misma inundación, porque cobra vidas humanas. Llevamos 58 muertos en Piura por la post-inundación, ¿no? Sin una estrategia a seguir clara. Entonces, tercero, necesitamos... Cuarto, necesitamos claridad en el manejo de los recursos. ¿Quién ejecuta los recursos? ¿No? ¿Cómo se hacen las transferencias? Ya se ha visto que la famosa partida 068 para casos de emergencia no ha sido objeto de importancia para ninguna autoridad, ni local, ni regional, ni nacional. Y cuando ha venido el desastre han tenido que emitir decretos y decretos para poder autorizar transferencias de flujos de efectivo, de dinero, de proyectos hacia la emergencia, ¿no? Entonces se han dejado de hacer cosas para poder dirigirlas hacia la emergencia, y eso todos sabemos que no debería suceder. Las cosas que están ya marchando, las carreteras, los colegios, tienen que seguir andando, porque si no vamos a tener un conjunto de obras posteriormente paralizadas porque hemos usado ese dinero para la emergencia. Tenemos que actuar más en prevención. Y por último, pues esto tiene que quedar en la agenda nacional con mayor relevancia. Yo tengo que decirlo, no estamos sintiendo un acompañamiento agresivo, firme, eficaz, pero además también notorio del gobierno central en las cosas que está viviendo el norte del Perú. El norte peruano, de repente estamos acostumbrados a nosotros mismos salir solos de las emergencias, trabajamos mucho por eso, pero esta vez nos están cayendo muchas cosas a la vez. Tenemos muchas pelotitas en las manos que estamos tratando de lidiar, y sí, estamos saliendo a exigir y demandar mayor acompañamiento, sobre todo de recursos, de profesionales, y que nos tengan en la agenda con mayor notoriedad. El gobierno central sobre todo, señor Hernández. Y para finalizar, ¿cómo también afecta la inseguridad ciudadana en Piura los negocios, el comercio, la vida económica? Bueno, la inseguridad ciudadana es un mal de todo el Perú, ¿no? Piura no es ajeno a ello. Tenemos también, no solamente en las calles, casos de delincuencia todos los días, sino también, lamentablemente, tenemos casos de extorsión, ¿no? ¿Sí? Y todos sabemos que estos fenómenos tenemos gota a gota también, como ahora mismo se está profundizando más en la investigación de esos fenómenos que han llegado a Piura, ¿no? Entonces, son lamentablemente casos en los que los empresarios, los emprendedores, sobre todo aquellos que trabajan en zonas periurbanas, en zonas un poco más alejadas de los centros urbanos de las ciudades, pues sufren estos impactos negativos de estos delincuentes, ¿no? Y por supuesto que esto no atrae de ninguna manera inversiones, al contrario, ¿no? Las personas se piensan 2 veces poder invertir su capital si es que la zona no es segura, ¿no? Y aquí la recomendación es: busquemos zonas seguras para trabajar, busquemos zonas, lamentablemente hay zonas conocidas inseguras, y en contraparte también un llamado a nuestra Policía Nacional, que sé que hacen todos los esfuerzos. En Piura el personal policial es insuficiente, la infraestructura o el mobiliario, vehículos, motocicletas, equipos de comunicación, etcétera,
tienen que ser o seguir siendo mejorados para poder atender a la segunda región más poblada del Perú, porque después de Lima, Piura es la región más poblada del Perú, pero nosotros no tenemos más policías, por ejemplo, que Arequipa, ni que Trujillo, tenemos menos policías que departamentos que tienen menos población que nosotros. Entonces, nuevamente aquí, la presencia del Estado, porque el alcalde y el gobernador no pueden resolver o no pueden decidir sobre la estrategia policial. Esa es una estrategia nacional del Ministerio del Interior que tendría que ser priorizada en razón, ¿no?, de la cantidad poblacional y también de los recursos que se manejan en esta región tan importante. Muy bien, don Javier Berech, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación y sobre todo conocer, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no?, en esta región pujante, ¿no? En realidad tiene todas las condiciones de seguir desarrollándose, ¿no?, pero las dificultades por las que están atravesando en estos momentos hay que superarlas, ¿no?, pero con estrategia, como usted lo ha dicho, con decisión política, ¿no? Eso es lo que se requiere en estos momentos. Yo le agradezco. Muchas gracias, señor Hernández, por la entrevista. Y solamente un último mensaje para todos los norteños y piuranos. Nosotros sabemos salir adelante de los problemas, lo hemos hecho históricamente siempre. Hemos batallado contra el fenómeno del niño en diferentes oportunidades y hemos salido adelante. Esta vez no va a ser la excepción. Iba a ser un año muy bueno, nos han caído desastres naturales que nos hacen, digamos, son baches en el camino que los vamos a superar, pero sí, los vamos a superar, por supuesto, más rápido con la ayuda de todos. Sector privado, las instituciones públicas y privadas tienen que intervenir, y el gobierno central, por supuesto, que tiene que ponerle más atención al norte peruano y sobre todo a Piura, que en este momento es epicentro de una lamentable epidemia. Vamos a salir adelante, vamos a salir con ánimo, con buena, como dicen, con buena onda y con buena predisposición, pero vamos a trabajar mucho por eso, pero con el concurso de todos, señor Hernández. Muchas gracias. Don Javier Berech, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV.